irregularidades, como que se quiere recuperar, pero a la vez baja y se va a ir recuperando poco a poquito. Pero pues esto es por lo mismo de que es mayor cantidad. Entonces aquí las arritmias, como usted nos mencionó, y pues, ¿qué más de este? Bueno, de este ya sería todo, de que pues podemos ver la presencia de arritmias. Y aquí en el inciso C puso, además de la acetilcolina, la atropina, que fueron 2 miligramos. Pues aquí, ¿qué va a pasar? La atropina va a ser un antagonista competitivo y como recordaremos, se va a unir al receptor, pero no lo va a activar, es decir, nomás lo va a bloquear y pues va a competir contra la acetilcolina, y colina va a ser el receptor muscarínico. Y pues aquí podemos ver que la diferencia de la acetilcolina con la atropina es que la acetilcolina fue degradada en segundos, o sea, no dura tanto tiempo su efecto a las esterasas que van a ser inespecíficas. En cambio, la atropina lo que va a hacer es que puede durar más tiempo y con los 50 microgramos de acetilcolina, no, acá aquí sí bajaba, pero aquí ya no va a bajar por lo que les expliqué de la atropina, que es el antagonista competitivo. Va a haber un bloqueo de la reacción. Y aquí podemos ver en el inciso D, llegarse 5 miligramos, o sea, se le agregó 100 veces a comparación de los anteriores de la acetilcolina, pues no va a haber un descenso de presión, sino que va a subir. Y aquí va a subir, va a ser el efecto contrario. Si antes había bradicardia, ahora va a haber taquicardia, hipertensión. Esto va a ser por su efecto nicotínico. ¿Qué significa esta parte? Pues revirtió el antagonismo competitivo que teníamos en esta parte. Aquí se quedó bloqueado y aquí lo que había estado pues bloqueado del antagonismo competitivo, aquí va a ser que fue promovido en esta parte por la atropina, pues a nivel de los receptores. Se incrementó pues la dosis 100 veces y por eso un efecto opuesto y ahora va a haber presión alta. Y pues tenemos que la atropina en esta parte, si lo comparamos aquí con la bradicardia y todo eso, nos va a ayudar a inhibir la estimulación y que una estimulación que puede ser incrementada por ciertas condiciones de fármacos. Y pues tenemos varios efectos de en los ojos al administrarse. Esta va a hacer que se relajen los músculos ciliares y pues en esta parte se puede usar de gotas para la relajación. También vamos a tener lo que más nos interesa, el efecto cardíaco, que pues la estimulación del corazón va a ser mediada por receptores muscarínicos. Entonces lo que hace es inhibir y reducir la acción parasimpática. ¿De qué manera? Pues de que va a acelerar bueno, puede llegar a acelerar más bien el ritmo cardíaco y pues se utiliza para el tratamiento de algunas afecciones cardíacas, por ejemplo, en el caso de la bradicardia y el bloqueo auriculoventricular. Por eso, en esta parte, cuando vemos el descenso, aquí ya no va a haber un descenso, sino se va a quedar de manera algo estable, pero pues por lo mismo de que va a ayudar en esta parte. Y pues también tenemos los efectos
intestinal, aquí va a ayudar a disminuir pues, la producción de la saliva, la secreción. ¿Qué más? Pues creo que sería de este caso, cómo es que actúa el antagonista competitivo y en este caso la función de la atropina, pues porque aquí vemos lo de la presión, o sea, lo del corazón, y cómo se Bien. puede revestir. Bueno, Doctor, ¿puedo contribuir un poco a lo que comentó mi compañera? claro. Bueno, es que, bueno, yo de lo que leí era que la acetilcolina es un hidrofílico. Entonces vamos a tener que se va a absorber muy poco en el estómago porque no va a pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, pues, por eso es que necesitamos altas concentraciones para que podamos tener un efecto sobre este. Entonces se hace mejor de manera intravenosa. Y bueno, vamos a tener que va a actuar en los dos receptores, tanto muscarínico como nicotínico, pero va a tener una mayor afinidad con los muscarínicos. Entonces, por eso es que poquita concentración, pues nomás va a tener un efecto en los receptores muscarínicos. Y pues bueno, podemos ver en el A y en el B que tenemos poquita concentración de acetilcolina y solamente se van a activar o va a ocupar los receptores muscarínicos. Y pues es por eso que vamos a tener lo que es la bradicardia o la hipotensión. Entonces vamos a ver que después va a actuar lo que es la atropina, que esta pues va a actuar como un anticolinérgico antagonista competitivo del grupo alcaloide natural. ¿Y qué va a hacer este? Pues va a ocupar los receptores muscarínicos de una manera pues competitiva. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? La acetilcolina vamos a tener que aumentar su concentración 1000 veces para que pueda pues ejercer su efecto. Pero como ya tenemos ocupados los receptores muscarínicos, pues a alta concentración pues ya va a poder ocupar los nicotínicos. Es por eso que ahora se produce un efecto contrario, porque ya no va a estar haciendo su reacción en los muscarínicos, sino ahora va a ser en los nicotínicos y por eso va a producir lo que es la hipertensión. Y pues eso es lo que yo... Muy bien. Les quiero nada más preguntar, digo, no nada más a ustedes dos, sino a todos. Este incremento en en la presión arterial por la acetilcolina, tienen razón, o sea, es por lo nicotínico. Es porque los receptores nicotínicos tienen menos sensibilidad, responden con menos potencia que los muscarínicos. Por eso es que con dosis bajas, 2 microgramos, o sea, en el rango de microgramos, lo que ocurre es que se manifiestan los efectos muscarínicos. Aquí ya bloqueamos con la atropina los muscarínicos, pero si se fijan, hay muy poca respuesta nicotínica. Al ponerle 100 veces más, hay una respuesta nicotínica. ¿Por qué la respuesta nicotínica sube la presión arterial? Porque actúa como un simpático polimimético. ¿Un simpático qué? Bueno, o sea, no, bueno, por ejemplo, los muscarínicos y como dijo mi compañera, iban a tener un efecto parasimpático comiméticos. En Para, cambio, pues los nicotínicos van a ser simpáticos comiméticos.
Simpático mimético. Ajá, simpático. Cuéntamelas. Yo, doc, Vale. A ver, porque en la imagen nos decía que estimula los ganglios simpáticos. Entonces, estos van a hacer que la glándula suprarrenal secrete adrenalina y pues por eso el aumento de la presión. muy bien. Acuérdense que al estimular los ganglios, estimula los ganglios simpáticos también. Entonces, porque los ganglios son neuronas colinérgicas, nada más que con receptores nicotínicos. Por eso los que fuman, a ver, generalmente como un cigarro anda en la dosis que trae de nicotina, incluso hubo un tiempo, no sé si todavía lo traigan, pero hubo un tiempo en que los cigarros, sobre todo los americanos, los que se vendían en Estados Unidos, pero hubo un tiempo que también en México decían que un cigarro decía ahí 2 miligramos o 3 miligramos. Venía entonces la cantidad de nicotina que traía un cigarro. Y anda en el rango, los cigarros andan en el rango de miligramos. Por eso es que cuando los fumadores fuman, el estímulo que tienen de taquicardia, o sea, tienen un estímulo de taquicardia, generalmente de vasoconstricción periférica, a nivel del cuerpo en general. Entonces, ese es el rango de dosis de la nicotina, donde tiene su efecto, porque el receptor es menos sensible que el muscarínico. Entonces, pero aquí ya bloqueamos los muscarínicos, entonces se manifiestan nada más estos. Acá no se manifiestan en ese rango de microgramos, no se manifiesta el efecto nicotínico porque todavía no llegamos al umbral de respuesta en los ganglios. Pero aquí que estamos ya en miligramos, sí estamos ya estimulando los ganglios simpáticos. Acuérdense que la médula suprarrenal es un ganglio modificado. Entonces responde como si fuera un ganglio, pero secreta adrenalina. Pero también los otros ganglios son importantes, porque al estimular los ganglios, ellos van a estimular todo el sistema simpático, entre ellos también van a liberar noradrenalina en el corazón. Entonces, esto es lo que sucede con la estimulación ganglionar. Hace mucho tiempo, allá en los años 50, 60, 70, a las hipertensiones severas, hipertensión arterial severa, se le estuvo intentando tratar con bloqueadores ganglionares. Pero uno que se usó mucho, a lo mejor lo ven en algunos libros, era el decametonio o el hexametonio. Eran dos variedades de estos tipos de bloqueadores ganglionares. O sea, lo que hacían era lo mismo que hace la atropina, pero a nivel ganglionar. Era un antagonista de receptores nicotínicos ganglionares. Pero el sistema simpático se ajusta mucho, se adapta. Entonces sí servía por un tiempo para bajar la presión arterial, una semana, 10 días, pero luego empezaba otra vez de nuevo a subir la presión arterial. Entonces, entonces no bajaba la presión, después de 10, 15 días ya no bajaba la presión arterial y nada más teníamos los efectos colaterales del hexametonio. También en esos años, a mí todavía en los 80s, cuando hice el internado,
me tocó que había cirujanos que hacían gangliectomía, o sea, ganglios, a los ganglios los quitaban con la idea de mejorar sobre todo la circulación en miembros inferiores, en gente que tenía problemas vasculares en miembros inferiores. Muchos de ellos eran diabéticos y otros eran gente que tenía arteriosclerosis o una hiperrespuesta a catecolaminas. Entonces ese era el abordaje de los cirujanos de aquellos tiempos a esos trastornos vasculares de miembros inferiores. Entonces hacían una gangliectomía de del área final lumbar, o sea, de lumbar y la final torácica, o sea, lo que podían abordar por vía abdominal. Pero funcionaba, pero también de nuevo funcionaba 2, 3 semanas y luego otra vez empezaba a haber una hiperrespuesta y una vasoconstricción periférica que empezaba a disminuir la circulación y sobre todo en los diabéticos, ¿no? La razón es de que primero el sistema, de nuevo, el simpático se adapta muy bien. Acuérdense que esto va por plexos y son neuronas no mielínicas, entonces pueden rehacer conexiones entre ellas, sobre todo porque no tienen el obstáculo de que tienen que reconstruir la vaina de mielina. Entonces, quitaban el ganglio, pero se volvían a hacer las conexiones y a funcionar. Entonces, y en el diabético, pues el problema son más bien otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero en experimentos agudos como es se nota muy claramente. Entonces, ese es el efecto nicotínico sobre ganglios y los ganglios van a liberar adrenérgicos, o sea, noradrenalina y adrenalina. Y es lo que se libera con este efecto. Y el sistema ganglionar, el sistema colinérgico está bloqueado. Esto sería equivalente, esto de poner atropina, sería equivalente a si le hubiéramos cortado los vagos a este paciente, que lo vamos a ver en unos experimentos, en unos videos de cómo podemos en un perro quitar la respuesta parasimpática cortando los vagos sobre corazón, ¿verdad? Entonces, es un experimento muy demostrativo en un animal íntegro, como sería un paciente. Bueno, el paciente, al final de cuentas, es un animal. Somos animales todos, entonces por eso, a eso me refiero. Cómo respondemos a estas estimulaciones colinérgicas. Pues qué bueno que hicieron su tarea. Vamos a continuar. ¿A los demás tienen alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Doctor, ¿este efecto también se llama síndrome adrenérgico? No. O sea, este es un efecto de laboratorio, o sea, simple, así tal cual. O sea, no. Los pacientes pueden tener disautonomías, pero son más complejos que esto. O sea, yo la llamaría un síndrome. O sea, y sobre todo porque esas son condiciones experimentales. El único que puede hacer este tipo de situaciones en humanos y que le ocurren es el
anestesiólogo. El anestesiólogo, claro, él no usa acetilcolina, pero va a usar otro tipo de colinomiméticos. Entonces, a veces le pasan cosas de estas, y las tiene que resolver con atropina. Pero generalmente, o sea, estos son en condiciones experimentales y dosis, muchas de ellas bastante altas. Están las disautonomías, que esas las van a ver posteriormente. Que algunas de estas situaciones las tienen, pero nada más algunas. Ok, vamos a irnos a seguir con los efectos ya. Ahora sí, ya más en concreto. ¿Qué efectos tienen los colinérgicos en el corazón, la acetilcolina en el corazón? Pues disminuye la velocidad de conducción en el nodo sinoauricular y en el aurículo ventricular. Y también disminuye la velocidad de disparo o la frecuencia de disparo en el nodo sinoauricular. Entonces produce bradicardia. Y también en el nodo aurículo ventricular, como ahorita decían, puede llegar a producir bloqueo auriculoventricular. Entonces, esto es lo que explica las extrasístoles ventriculares que tuvo el perro o el gato que vimos ahorita, cuando se produjo la dosis mayor, la de 50 microgramos. Ahora, disminuye la fuerza de contracción de la aurícula. En el ventrículo, en condiciones experimentales muy finas, también se nota que disminuye, pero es muy poco lo que disminuye la fuerza de contracción del ventrículo. Al punto que desde el punto de vista clínico, desde como lo ve el clínico, la acetilcolina no tiene efectos sobre la fuerza de contracción ventricular. O sea, es despreciable. Pero sobre aurículas sí se llega a notar en pacientes que tienden a tener una distensión auricular, como en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, se nota que disminuye la fuerza de contracción auricular. Generalmente el significado clínico no es muy intenso porque al final de cuentas el llenado ventricular es principalmente pasivo. O sea, es muy poco lo que contribuye la contracción auricular al llenado ventricular. A nivel de la circulación periférica, sobre todo en piel y casi todos los tejidos, excepto el músculo esquelético, provoca vasoconstricción por estimulación de receptores alfa. Digo, perdón, eso es lo que provocan los adrenérgicos. Pero la acetilcolina va a disminuir la resistencia vascular. ¿Por qué reduce la resistencia vascular? Por ese efecto que vimos en las diapositivas al principio, en las diapositivas de Goodman y Gilman, donde vemos cómo la acetilcolina actúa con receptores en el endotelio y se sintetiza óxido nítrico a partir de arginina. Y el óxido nítrico es un gas que difunde muy fácilmente. Entonces difunde del endotelio a la musculatura vascular y en la musculatura vascular lisa de las arterias, arteriolas,
la relaja. Porque va a producir que se sintetice GMP cíclico. Entonces, aquí lo curioso de este efecto es de que los receptores para acetilcolina no están en la musculatura lisa vascular, sino están en el endotelio. Y entonces el efecto es indirecto. El efecto es actuar sobre el endotelio y luego el endotelio libera óxido nítrico, que es el que va a actuar sobre la musculatura lisa vascular, relajándola. Y entonces el efecto neto es que va a reducir la resistencia vascular. Ok. Ahora, todos estos efectos sobre cardiovascular hay que tener en cuenta que está el simpático. Y entonces van a verse en el animal íntegro, sin ninguna otra intervención, estos efectos se pueden modificar por reflejos compensatorios, ¿verdad? En el video que vamos a ver, cuando queremos ver los efectos puros, generalmente lo que hacemos es usar bloqueadores del sistema autonómico contrario, porque estos reflejos se notan mucho. Miren, yo creo que todos ustedes han visto o han sabido o han conocido ejemplos, incluso hay videos por ahí medio chistositos, de gente que se siente mal, se marea y a veces llega a tener lipotimia, que es como le decimos los médicos al desmayo, cuando le toman una muestra de sangre de laboratorio. Y la mayoría de la gente que no sabe medicina cree que es por miedo. En realidad sí, pero no es nada más el miedo, sino es la forma como se manifiestan los reflejos. Ya cuando si van al hospital o van a donde toman muestras o les toca ver este tipo de pacientes, si observan en una forma más cuidadosa, estos pacientes no se sienten mal ni se desmayan cuando los pican. Cuando los pican y en el periodo antes de que los piquen, generalmente sí, algunos de ellos manifiestan muchos síntomas de estimulación simpática. O sea, la piel se pone pálida, se pone seca la boca, empiezan a sudar, pueden tener taquicardia. Eso le permite a las enfermeras o químicas, que son las que toman las muestras, darse cuenta y si son cuidadosas y realmente compasivas en el término correcto de la palabra compasión, generalmente lo que hacen es, porque saben que ese paciente se va a sentir mal, entonces lo invitan al paciente a que le tomen la muestra en un cheslón. Muchos laboratorios tienen un cheslón en el área de laboratorio y es precisamente para estos casos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Sucede algo muy parecido a esos reflejos, nada más que es inverso. ¿Qué es lo que sucede? Que para todos, el que nos piquen para tomar una muestra es una agresión.
Obviamente los niños son los más sinceros. Ellos, a veces es muy complicado tomarles muestra porque ellos se resisten, muchos de ellos se resisten, otros pues son más dóciles, pero muchos de ellos se resisten y no van a entender, y menos si están asustados, que no les va a pasar nada. Para ellos los van a picar. Y eso es algo agresivo. Ya después cuando crecemos ya entendemos que es bueno para saber de que estamos enfermos o porque si no nos la sacamos no nos dan el trabajo o no nos dejan entrar a la universidad o lo que sea. Entonces, conscientemente entendemos que es necesaria la toma de muestra, pero inconscientemente sigue siendo una agresión. Entonces el sistema simpático se pone en alerta y libera noradrenalina y adrenalina, porque van a ser agredidos. Y entonces por eso el paciente se pone taquicárdico, le sube un poco la presión, se pone pálido, se pone con la boca seca, se pone midriático y se pone sudoroso. Son respuestas simpáticas muy claras. Y cuando lo pican, se pone todavía un poquito más pálido, pero no se siente mal. Cuando se siente mal, o sea, con mareos, náuseas y a veces se desmaya, es cuando sacan la aguja o cuando aflojan el torniquete y se ve que ya se va a acabar el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que primero hay una respuesta simpática de alerta. Acuérdense del pelear o huir, nada más que pues aquí conscientemente están aguantando porque saben que es necesaria la toma de muestra. Pero las respuestas autonómica, que es inconsciente, es de que los van a picar, los van a agredir. Entonces se incrementa la respuesta simpática. Pero cuando sacan la aguja, inconscientemente se percibe como que ya pasó el peligro. Y el sistema simpático se abate. Pues ya pasó el susto, entonces se cierra. Pero el parasimpático, que también se estimula para contener al simpático. Acuérdense que van opuestos. Entonces, si aumenta el simpático, tiene que aumentar el parasimpático. Ese es más lento. Entonces, el simpático baja, pero el parasimpático sigue alto. Y entonces ocurre esto. O sea, la liberación de acetilcolina sigue muy alta, aunque la de adrenalina y noradrenalina ya pasó. Porque el sistema simpático ya dijo, ya pasó el peligro, me pongo en paz. Pero el parasimpático se queda todavía alto. Entonces el paciente tiene esta caída de la presión que a veces provoca mareos, una respuesta gastrointestinal tendiente a vómito, a náusea, pero luego se recuperan, ¿verdad? Generalmente se desmayan porque baja la presión arterial. Al bajar la presión arterial, no llega suficiente sangre al cerebro y el cerebro cuando no le llega sangre, él no batalla. Si no le llega sangre o oxígeno, se resetea, se pone en negro. Disminuye su actividad en forma importante. Entonces, por eso ocurre esta situación. En realidad,
El que está ocasionando la lipotimia es el parasimpático, porque se queda todavía muy estimulado a pesar de que bajó el sistema simpático. Entonces, eso es a eso se refieren los reflejos compensatorios. En este caso que les estoy platicando, el sistema parasimpático está compensando la estimulación simpática. Al bajar la simpática, el parasimpático todavía sigue activo por unos segundos, pero esos segundos son suficientes para producir ese malestar, esos mareos y en ocasiones esa lipotimia. A nivel gastrointestinal, aumenta la motilidad gastrointestinal. Por eso es la respuesta, al haber contracciones intensas del estómago, en ocasiones es fácil que se produzcan vómitos o náusea. Y a nivel de secreción de las glándulas gastrointestinales, aumenta la secreción tanto gástrica como intestinal y salival. Por eso la respuesta simpática es inversa, disminuye la motilidad, disminuye la secreción intestinal y disminuye la secreción salivar. Por eso cuando se asustan, se les seca la boca, o cuando se enojan, ¿ah? Porque está aumentando su sistema simpático. La respuesta parasimpática es inversa. Muy bien. A nivel del sistema nervioso central, la acetilcolina y los ésteres de colina, que son estos que vimos aquí, la acetilcolina, metacolina, betanecol, no pasan la barrera hematoencefálica, pero el cerebro los produce. Entonces, si queremos efectos, los puede producir muy bien el cerebro. Pero los alcaloides sí pasan la barrera hematoencefálica y eso es lo que los hace peligrosos. Entonces, los alcaloides sí pueden provocar o sea, ¿cuáles? Pues la muscarina, la pilocarpina, la arecolina sí pueden pasar la barrera hematoencefálica y empezar a estimular receptores muscarínicos en el cerebro. La nicotina también pasa y puede estimular desde la médula hasta el cerebro. Y en los dos casos, una sobredosis puede llegar a provocar convulsiones y muerte. Ahora, esto es a nivel de cerebro. La acetilcolina tiene muchas funciones en el cerebro. Hay muchas neuronas colinérgicas en el cerebro. Y por lo tanto, cuando, por ejemplo, se han ensayado, al rato vamos a ver algunos fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica con la idea de tener una respuesta farmacológica cerebral. Yo creo que están muy jóvenes los que sean ustedes fumadores para que realmente intenten dejar de fumar. Pero ya cuando tengan unos 40, 50 años y que les dé el primer infarto, entonces a lo mejor ya deciden dejar de fumar. Y pues es un reto, porque la nicotina es muy adictiva. Entonces, es un reto. Y uno de los abordajes para quitarse la adicción es usar un
colinérgico que pasa a la barrera hematoencefálica y actúa sobre receptores nicotínicos cerebrales, que se llama vareniclina. Y este fármaco se administra para ayudar a pacientes que quieren fumar y que han tenido fracasos, o sea, la voluntad no les ha bastado, pero que quieren dejar de fumar, o a veces es una indicación médica dejar de fumar. Por ejemplo, un infarto de miocardio, o una hipertensión severa o moderada, o hay otras condiciones. También los que tienen problemas circulatorios periféricos, es de gran beneficio el que, si son fumadores, que dejen de fumar. Entonces, ese tipo de fármacos que son agonistas nicotínicos a nivel cerebral ayudan a disminuir el síndrome de abstinencia. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? En realidad están manteniendo la adicción, pero el efecto que haría la nicotina lo hace a nivel cerebral y que provoca la adicción, lo están consiguiendo con la vareniclina. Pero los efectos periféricos de la nicotina, esos que vimos en el experimento, esos no están ocurriendo porque la vareniclina no estimula a los nicotínicos ganglionares, nada más estimula a los nicotínicos cerebrales. Bueno, vamos a ver a los de acción indirecta. ¿Cuáles son los de acción indirecta? Son estos. Es más, de hecho, dejen estas dos diapositivas, las subo aquí. Ok. O sea, vamos a ver los colinérgicos indirectos. Y se dividen en dos clases: los reversibles y los, aquí hay y los irreversibles. Y de los reversibles, a ver, busco mi puntero láser. En reversibles e irreversibles. Pero aquí están nada más los reversibles. Están los de primera generación, que la mayoría de ellos son fármacos bastante viejos. O sea, viejos quiere decir que tienen más de 50 años o 60 años. Y los de segunda generación, que esos sí son recientes y que se están sobre todo utilizando con la idea de tratar algunas alteraciones y demencias cerebrales, sobre todo el Alzheimer. Entonces, de estos, básicamente su uso es para sistema nervioso central, sobre todo cognitivos, o sea, problemas de tipo cognitivo, pero estos son los que sí actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces nos vamos a enfocar en estos, en los reversibles. Aquí están los ejemplos de ellos. Fíjense bien que hay algunos de estos, la neostigmina, el edrofonio, la piridostigmina. Aquí está el edrofonio. Fíjense bien que tiene un grupo amino con una carga positiva. La neostigmina, fíjense bien que también tiene ese grupo amino con una carga positiva. La piridostigmina es un poco diferente, pero también tiene un grupo amino con carga positiva.
Esto hace que estos fármacos no puedan pasar la barrera hematoencefálica. A ver, le hago como... Esto hace que estos no pasen la barrera hematoencefálica. Y eso hace también que sean muy útiles desde el punto de vista, sobre todo, de anestesiología. ¿Por qué? Porque podemos, como son colinérgicos, podemos provocar una respuesta colinérgica, pero nada más de la barrera hematoencefálica para afuera. No vamos a meternos con el cerebro, ni con la médula. Y eso, en términos de seguridad del medicamento, le da mayor seguridad porque no nos vamos a tener problemas con depresión del sistema nervioso central ni con problemas de sobreestimulación que puedan provocar convulsiones o algún otro tipo de alteración, sino los efectos van a ser completamente periféricos, sobre corazón, sobre circulación, sobre bronquios. O sea, no vamos a tener respuestas a nivel del sistema nervioso central. Y el anestesiólogo normalmente no quiere meterse al sistema nervioso central. Todo lo que él quiere es que la circulación y el corazón y la respiración y todo esté funcionando para que el paciente esté vivo. La principal función del anestesiólogo después de anestesiar es que el paciente esté vivo. Entonces, estos fármacos son muy utilizados en anestesiología. Y en general son bastante nobles para usar. Cuando uso la palabra noble, quiero decir que se pueden manejar, indicar y que hay una respuesta muy predecible. O sea, no me salen con cosas raras. O sea, lo que hacen es que aumentan los niveles de acetilcolina en la sinapsis. Entonces, eso es su función. Hay este otro fármaco, déjenle cambio, a ver si le puedo cambiar. Este otro fármaco, fíjense bien que este no tiene ningún grupo amino con carga. Tiene aquí un grupo amino, pero es terciario. No tiene carga. Estos son cuaternarios. El grupo amino terciario no tiene carga. Entonces, este sí puede pasar la barrera hematoencefálica. Por eso los anestesiólogos lo usan muy poco. Se usa más cuando hay problemas de, sobre todo, intoxicaciones, por ejemplo, de muscarina o de atropina, sobre todo de atropina, que llega al sistema nervioso central, se puede llegar a usar la fisostigmina. Pero se usa tan poco que, por ejemplo, en México es un fármaco huérfano. Entonces, o sea, huérfano quiere decir que no tiene padre ni madre. Entonces, después les explico esto. Y estos, el donezepil, la rivastigmina, la galantamina, fíjense que no tienen ninguna carga, entonces sí pasan la barrera hematoencefálica y se están usando sobre todo como abordaje para el tratamiento del Alzheimer. O sea, no para el sistema nervioso autónomo, por eso le vamos a dar poca importancia aquí. Entonces, los que más se usan desde el punto de vista de sistema nervioso autónomo periférico es estos tres. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben a la acetilcolinesterasa. Aumentan la concentración de acetilcolina en los ganglios, en los receptores postsinápticos,
en los muscarínicos y en la placa motora. O sea, en todos lados donde hay acetilcolina, ellos van a aumentar la concentración de acetilcolina en esas estructuras que son las sinapsis. Y por lo tanto amplifican el efecto de la acetilcolina endógena. ¿Por qué los usamos? Porque son más predecibles y más estables. Ya habíamos visto, ya les he dicho varias veces que la acetilcolina no se usa como medicamento porque se degrada muy rápidamente. Eso hace que su efecto sea muy inestable. Entonces, eso en medicina no es útil, un medicamento tan inestable. O puede ser útil, pero da mucho trabajo. Se requiere mucho cuidado terapéutico. En cambio, un medicamento estable nos permite tener mayor seguridad. Seguridad quiere decir darle seguridad al paciente en el momento de manejarlo. Entonces, por eso los que se usan cuando queremos amplificar la respuesta colinérgica son los colinomiméticos indirectos. Bueno, pues ya se nos va a acabar la clase. Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir con la clase.